Buenas tardes, continuando con el tema que iniciamos la clase pasada, que tenía que ver con la relación entre la física y la matemática, en donde trabajamos exclusivamente la parte matemática de un triángulo rectángulo. Hoy lo que vamos a tratar de llevar ese análisis de un triángulo rectángulo a una cuestión física. Para ello vamos a suponer el vector AB tiene una intensidad igual a U. ¿Sí? Vamos a ver cuánto va a valer U porque lo vamos a poner como dato. Esta fuerza U puede ser descompuesta en el eje X y en el eje Y a través de los vectores B y W. ¿Sí? Acá escribí esta partecita para que lo puedan leer. La fuerza dada por el vector U puede descomponerse en B y en W. Para el análisis de esa fuerza es que se da esa posibilidad, ¿no? Al valor B se lo llama componente horizontal, ¿sí? O componente en X, y al valor W componente vertical o componente en Y. ¿Sí? La profesora de matemática dio un ejercicio parecido, ¿no? En el cual el vector vendría a ser estos 6 centímetros que está acá, ¿no? En este caso no es un vector porque es una fuerza. En este caso es una longitud, es una magnitud escalar este 6 centímetros, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con una magnitud vectorial. ¿Qué diferencia hay entre una magnitud escalar y una vectorial? Que el vector tiene punto de aplicación, tiene sentido, tiene intensidad, tiene dirección, como habíamos dicho cuando iniciamos el tema de esta relación, ¿no? Bueno, continuando con esta cuestión, dijimos que el vector U puede ser descompuesto en B y en W. Y B vale U por coseno de alfa y W U por seno de alfa. ¿De dónde viene esto? Si nosotros analizamos las expresiones 1 y 2 en el análisis del triángulo rectángulo, ¿sí? Eso es lo que estoy indicando acá. Específicamente si analizamos la expresión 2, que está en rojo aquí, vemos que por un pasaje de término C que está dividiendo en un miembro puede pasar al otro lado multiplicando. Si comprendemos esa actividad, digamos, la del pasaje de término, vamos a comprender también que B es igual a C por coseno de alfa, teniendo en cuenta siempre el triángulo de la clase pasada. ¿Sí? Y como B, en este caso B larga, que bueno, acá no está, pero lo vamos a visualizar a través del triángulo que pusimos ayer. Aquí está el triángulo, ¿recuerdan? ¿Sí? Volvemos a nuestro lugar. Acá está B. B era el cateto adyacente de alfa y A es el cateto opuesto de alfa. Siguiendo entonces con el análisis, como B, el cateto del triángulo, es coincidente con B corta, la componente horizontal del vector, y C coincide con U, ¿vieron? La hipotenusa, podemos seguir el análisis. Si también nos fijamos en 1, podemos ver que A, ¿sí?, va a ser igual a C por seno de alfa, por un pasaje de término también, homónimo al análisis que hicimos anteriormente. Sigamos. Y como A es coincidente con W, ¿vieron? A es coincidente con W, uno es un análisis trigonométrico y el otro es un análisis vectorial, en donde vamos a utilizar los mismos elementos trigonométricos. Eso es lo que estoy tratando de explicarle acá, ¿no? Que tanto para un triángulo rectángulo yo puedo utilizar los mismos conocimientos para una cuestión vectorial de fuerza en física. Siguiendo, dice el texto, como U, el vector más largo, ¿no es cierto?, la fuerza original,
es una fuerza que se mide en Newton. Fíjense que si no pudieron leer todavía qué es un Newton, véanlo, porque se asemeja mucho al ejercicio que dio la profe. En lugar de N, Newton, ustedes pusieron cm, centímetro, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo que la profesora hace en matemática, yo lo puedo hacer tranquilamente en física, descubriendo cuál es el valor de la componente vertical y cuál es el valor de la componente horizontal, ¿sí? Utilizando los mismos términos trigonométricos que en un triángulo rectángulo. Vamos a ver cómo sigue. Luego, U, en lugar de 6 centímetros como pusimos acá, podemos decir que vale 5N, 5 newton, ¿no es cierto? Esto quiere decir que V, el vector horizontal que está acá abajo, va a valer 5 newton por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Lo descubrimos del análisis trigonométrico de un triángulo rectángulo, en donde sabemos cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, ¿no es cierto? Ya eso lo habíamos explicado en la clase pasada. Siguiendo con el análisis, veo que 5 newton por el coseno de 36,87 grados, que es el ángulo alfa. Fíjense, 36,87 es el ángulo alfa. ¿Qué voy a obtener multiplicando 5 newton por el coseno de 36,87? El valor de la componente horizontal, que fíjense coincide 4 con 4b. B larga acá es 4, pero adimensional no tiene valor, y acá en lugar de poner 4 solo puse 4 newton. ¿Por qué? Porque lleva la unidad n que está acá. En matemática ustedes trabajan con centímetros, acá nosotros vamos a trabajar con newton, pero el análisis es el mismo. Avancemos. Entonces W va a ser 5 por seno de alfa. Fíjense, empiecen a analizar lo que sucedió acá arriba y compárenlo con el triángulo rectángulo, en donde 5 newton por seno de 36,87, ¿sí? Reemplazamos el valor de seno de alfa por el seno de 36,87, lo hacemos en la calculadora y vemos que es igual a 5 newton por 0,6, y esto va a ser igual a 3 newton. De nuevo coincide el valor 3, ¿sí?, con A, del análisis del triángulo rectángulo. Entonces allí podemos decir que obtuvimos la descomposición de la fuerza U en sus componentes en X y en Y. Para complementar todo este análisis, o sea, el ejercicio físico ya terminó acá. ¿Qué es lo que yo hice? Descompuse el vector U, 5 newton, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Lo descompuse en sus vectores horizontales, en su componente horizontal y en su componente vertical, ¿sí? A través de multiplicar el valor de la hipotenusa por el coseno por el seno, dependiendo de las relaciones trigonométricas que el cual hice el análisis en la clase pasada en triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Una vez que obtuve los mismos los valores, la diferencia con respecto al análisis en matemática es que acá aparece una unidad, el newton, que por allí ustedes no lo conocen tanto como al centímetro, por ejemplo. El centímetro saben que es una unidad de distancia, mientras que el newton es una unidad de fuerza. En otra oportunidad vamos a ver de dónde sale ese concepto de newton, pero aquí se terminó el ejercicio, ¿no es cierto? Acá el ejercicio era descomponer la fuerza U en una componente horizontal B y en una componente vertical W. Complementando el ejercicio, si centímetro o metro son unidades de medida del espacio, son distancias, es una magnitud escalar, el newton
es la unidad de medida de una fuerza, ¿sí? Que es una magnitud vectorial. En los apuntes están las diferencias de que es una magnitud escalar y otra vectorial, ¿sí? Una fuerza viene dado por una expresión newtoniana. F es igual a masa por aceleración, o F es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿no? La masa se mide en gramo, en kilogramo masa. A significa aceleración sola en cualquier sentido, menos en el sentido de la aceleración de la gravedad, que es siempre hacia abajo. Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad G es la aceleración de la gravedad, vale en realidad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a modificar acá, ¿sí? Esto es segundo al cuadrado, ok, y no metros sobre metro cuadrado. Y finalmente, para terminar, una fuerza se mide en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Esta unidad media complicada, compleja, que lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en física, lo vamos a denominar Newton, ¿sí? Por eso aquí directamente ponemos N, ¿no? Que son las unidades de medida de la fuerza. Bueno, espero que se haya entendido un poquitito. Los dejo. Hasta luego.